Usted hablaba ahora del asunto catalán, precisamente. ¿Usted cree que la presentación, no solo de la suya, sino hoy estamos pendientes también de la querella que puede presentar la Fiscalía General del Estado, esa vía puede acabar alimentando el independentismo, señor Mateo Morregan? Bueno, el independentismo se alimenta de todo, de sí y de no. Es decir, si le dices que sí se alimentan del sí, si le dices que no se alimentan del no, pues porque es un intento de romper la comunidad democrática, ¿no? Entonces, todo viene bien para el convento, ¿no? Como decía el chiste. Y esa no es la cuestión, ¿no? No hay que actuar por lo que le interese al independentismo, no sé. Es como si dijéramos, la política contra la corrupción se tiene que preocupar de lo que les interesa a los corruptos. A ver si un defraudador fiscal se va a enfadar si le pedimos que devuelva lo que ha trincado, ¿no? A ver si resulta que los que saquearon las cajas se van a enfadar si les pedimos responsabilidades por lo que han hecho. Pues no, sin ley no hay democracia, hay dictadura, es otra cosa totalmente diferente. Pero hoy estábamos analizando, antes hemos comentado una de las encuestas que publicaba hoy el diario El Periódico de Cataluña, el hecho de que Artur Mas vuelva a coger protagonismo, que Convergència i Unió le haya dado ciertamente una vuelta a las encuestas por delante de Esquerra Republicana. ¿Eso quiere decir, se traduce en que le ha salido bien la jugada al presidente catalán? Hombre, le ha salido también que se ha pasado, en fin, se ha puesto el Estado por montera, ha ignorado 2 sentencias del Constitucional. No es la primera vez, esto viene de muchos años de incumplimiento de sentencias, de ignorar la ley, de llevar todo mediante hechos consumados, etcétera. Y, lógicamente, por una parte ha conseguido, y esto es gravísimo, una derrota del Estado. El Estado está ausente de Cataluña, es como si aquello fuera un territorio sin ley aparte. Estamos ahí casi como en el oeste, desde el punto de vista político. Y, por otra parte, pues lo que hicieron el 9 de noviembre, siendo ilegal, pues fue realmente un enorme fracaso. Participación bajísima del 33% y el sí famoso 26%, teniendo en cuenta además que no hubo controles de cuánta gente votaba, que sabemos porque está testimoniado que hubo quien votó 4 y 5 veces, etcétera. Y con todos esos apaños y con esa, ¿cómo diría yo?, mascaradas, que yo creo que ningún país del mundo, incluso de los que son reputados como repúblicas bananeras, presentaría un acto como aquel como una gran fiesta de la democracia como han hecho. Es que es tristísimo, ¿no? Y, es decir, lo que ha tenido de bueno y clarificador es que ha demostrado que contra lo que nos están constantemente diciendo, en Cataluña la gente que quiere la independencia a cualquier precio es una minoría muy pequeña y no puede ser que dicten la política de una sociedad como la catalana que tiene 6,5 millones de personas, ¿no? ¿Cuál sería la propuesta en este caso de UPyD? Hemos escuchado, por ejemplo, al Partido Socialista plantear esa posibilidad de reformar la Constitución. ¿Qué propone UPyD? Bueno, pues llevamos 7 años proponiendo una reforma de la Constitución, pero no para que los nacionalistas estén contentos, cosa que es imposible por definición, ni se hacen constituciones para un partido, sino pues para que tengamos una sociedad con una democracia avanzada, una sociedad sin corrupción, una sociedad con una economía que se preocupa por la igualdad de oportunidades, que se preocupe por la prosperidad, por la innovación, y en ese sentido nos parece importante pues que todas las comunidades autónomas tengan las mismas competencias, que todas tengan la misma financiación, que no haya agravios ni privilegios. Bueno, lo que es un Estado federal de verdad, como Alemania, como Suiza, como Estados Unidos, hay diferentes modelos. Creemos que es lo que le convendría a España, ¿no? Que es lo que mejor nos puede ir. ¿Y usted espera que el País Vasco siga los pasos de Cataluña en el desafío secesionista que ha protagonizado el nacionalismo catalán? Bueno, ¿O por qué a qué atribuye ese silencio por parte del nacionalismo vasco? A la prudencia, porque ellos pasaron por algo parecido y salieron muy escaldados, que fue el plan Ibarretxe. Entonces yo creo que están esperando a ver cómo evoluciona lo de Cataluña y si la cosa sigue adelante y les va bien, pues a apuntarse. Lo que pasa que en gran parte lo que quiere Cataluña es lo que ya tiene el País Vasco, el concierto económico, ¿no? O sea, una financiación fiscal privilegiada, ¿no? Y ahí están, pues eso, expectantes. Lo que ocurre también, y esto es importante decirlo, es que si Cataluña consigue lo que Artur Mas quiere, y lo que parece que se está pactando los despachos, sino la luz pública, pues no solamente Cataluña o el nacionalismo catalán, mejor dicho, que es el verdadero beneficiario, va a obtener grandes beneficios. El problema es que nos vamos a quedar sin país. Es imposible que haya 17 conciertos económicos vascos y estaría muy bien que alguien explicara por qué tiene que tener Cataluña una financiación privilegiada y no, por ejemplo, Madrid, que es la comunidad que más aporta al Estado, ¿no? ¿Y por qué sí el País Vasco, entonces? Pues porque tienes una economía relativamente pequeña, aunque es importante, es el 6% del PIB de España, una cosa así, entonces eso se puede de alguna manera disimular, ¿no? Y luego siempre se ha dicho, claro, que el País Vasco necesita un trato especial por la paz, ¿no? Sí, lo cual a mí siempre me ha parecido, yo soy vasco, pues una especie de chantaje difícilmente justificable. Pero no se puede hacer que todo el mundo tenga una financiación como la del País Vasco, porque tiene una financiación extra que pagan los demás españoles, y entonces, claro, ¿quién pagaría el resto de los españoles si todo el mundo tuviera el mismo sistema? Sería imposible, ¿no? ¿En serio? Buenos días, señor Correrán. Una curiosidad. El día 2 de septiembre
la líder de UPyD, hace 2 meses, la líder de UPyD llama al presidente del gobierno, le dice que quiere verlo, lo recibe al día siguiente, el día 3, y hablan de Cataluña, y Rosa Díez sale y dice que sale tranquila porque el presidente del gobierno tiene un plan para lo de Cataluña. ¿Cuál era el plan? ¿Qué ha pasado con el plan? ¿Nos puede contar algo, si realmente había un plan o...? Sí, puedo contar lo que creo que todos hemos visto, ¿no? Es decir, que el plan era no hacer nada y que eso se ha llevado a la práctica de una manera magistral. Porque ¿Y sale tranquila Rosa Díez cuando le dicen que no van a hacer nada? No, porque no le cuenta eso, porque le engaña. Es decir, Mariano Rajoy y su gobierno tienen un problema que a su vez nos crea problemas a los demás. No se les puede creer absolutamente nada y lamento tener que decir esto. Es decir, después de 3 años de experiencia parlamentaria, que yo soy un parlamentario nuevo que no tenía ninguna, mi conclusión es la que estoy diciendo. Es decir, es un gobierno al que no se le puede creer. Entonces, todo lo que te dice es al revés de sus verdaderas intenciones, ¿no? Y eso es tremendo para el crédito de un país y para su ¿Pero imagen. qué le dijo exactamente? ¿Qué le dijo que iba a hacer? Bueno, pues que Rosa Díez no le pidió detalles, justamente porque partimos de la base de que el gobierno tiene que tener su margen de acción, ¿no? Lo que no sabíamos era que su único interés era tener margen de inacción, ¿eh? Y entonces lo que le dijo era que no se preocupara porque estaba todo previsto y que el referéndum no se iba a celebrar. Eso sí es... Pero le preguntaría algo, no me creo que Rosa Díez, una política que lleva 40 años en la vida pública, claro, se trague eso, vamos. Bueno, lo que pasa es que... se vaya a casa y diga que sale tranquila sin que le hayan dicho nada. Bueno, lo que pasa es que no todos somos iguales haciendo política y entonces nosotros respetamos el derecho de la otra parte cuando te pide una conversación discreta, que sea discreta, ¿no? Entonces Rosa Díez no sale corriendo a contar. No, pero yo entiendo que no lo contara entonces, pero ¿por qué no lo cuentan ahora? Pues bueno, ¿qué era lo que pensaba hacer el gobierno que no ha hecho? Nada. ¿O que les dijo a ustedes que iba a hacer que iba a hacer cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional, evidentemente, ¿eh? Es decir, que el Estado no iba a permitir que se desobedeciera una sentencia del Constitucional, que hubiera un acto sedicioso en el fondo, que es el ignorar absolutamente el Estado de Derecho, y que se iba a respetar, pues eso, el principio de legalidad. Bueno, pues si el presidente del gobierno te promete que lo va a hacer, yo no sé qué más detalles tienes que pedirle. No vas a preguntarle cómo lo va a hacer usted, con 2 guardias civiles, va a tomar el mando de los Mossos de Escuadra. Hay muchas posibilidades había muchas posibilidades para haberlo impedido. Al final ya hemos visto que lo que había era un pacto y lo que hizo el gobierno fue tratar de aprovecharse de nuestro apoyo para justificarse y calmar a la opinión pública. Por eso digo que es muy grave tener un gobierno tan mentiroso en un país. Señor Martínez Gorriarán, ha dicho usted que se está negociando en los despachos. Me gustaría saber entre quién y qué. Bueno, pues entre los de siempre, es decir, entre el Partido Popular, el Partido Socialista y evidentemente CiU y seguramente, probablemente, el PNV, que siempre está en estas operaciones, ¿no? Son los 4 clásicos de la política española los que realmente llevan gobernando España desde la transición. ¿Qué se está negociando? Bueno, esto son conjeturas, pero yo me refiero a lo que veo, y lo que veo es que se está ya creando un clima de opinión pública para que todo el mundo acepte que a cambio de mantener una unidad de la nación puramente, digamos, teórica virtual, pues se va a tender a blindar las competencias autonómicas de Cataluña, lo cual va a hacer que se blinden las de todo el mundo y a conceder algún tipo de financiación privilegiada especial, ¿no? Estilo concierto vasco, aunque se llame de otra manera, lo cual, como digo, nos tiene muy preocupados porque en un país que ya es terriblemente desigual como España, eso va a llevar la desigualdad territorial a extremos, vamos, ya indescriptibles, ¿no? Va a ser el darle un carácter jurídico de iure a lo que ya es de facto España, que es una confederación en que el Estado, el gobierno, tiene poquísima capacidad de intervención, porque todas las cosas que a la gente nos importan, la sanidad, la educación, etcétera, dependen ya de las comunidades autónomas. Bueno, pues esto, si no se hace algo para evitarlo en las urnas, pues va a ir a más. Pero cuando dice que se está negociando, luego dice que son conjeturas, ¿tiene datos de que se esté negociando de verdad eso? Porque, por ejemplo, por mucho que usted haya dicho que no hay que fiarse del gobierno, el presidente del gobierno dice todo lo contrario. Podríamos decir que el Partido Socialista sí ha apuntado alguna de las cosas que usted dice, pero el presidente del gobierno dice todo lo contrario y el PNV está callado. Y CiU dice también que solamente vale la independencia. ¿En qué se basa? ¿O es también una posición electoralista de quienes lo que piden es que se quiten competencias a las comunidades autónomas? Veamos.
El presidente del gobierno, como decía antes, no tiene credibilidad porque negaba que hubiera corrupción hace 3 años, creo que todos lo recordaremos, y además lo negaba con vehemencia, muy ofendido, cuando decía, pues ¿cómo dicen ustedes que en España hay corrupción? Esto es intolerable. Negaba que hubiera crisis económica el anterior presidente del gobierno y este ha seguido diciendo que salíamos de la crisis mientras se profundiza la desigualdad, mientras aumenta la pobreza. Esta semana nos han vuelto a negar, presentaba yo una moción sobre esto el jueves, que haya pobreza infantil en España, cuando es un verdadero escándalo tercermundista lo que está pasando en España, con 3,4 millones de menores en situación de pobreza, según UNICEF, Cáritas y organizaciones que no somos nosotros, es decir, independientes. Entonces, alguien que niega todo lo que está a la vista, a mí personalmente no me transmite la menor confianza ni de credibilidad, ni en su partido. Pero es que yo me remito a los hechos, que creo que es lo que tenemos que basarnos para entender la realidad. Y entonces los hechos son que el domingo pasado no se hizo absolutamente nada, el 9 de noviembre, quiero decir, en Cataluña, pese a que había sentencia del Constitucional, en que llevamos años y años de dejación absoluta del principio de que se cumpla la ley, lo cual ha permitido un aumento catastrófico de la corrupción en España, y que las declaraciones que se están cruzando últimamente apuntan en la dirección que yo indicaba. Este mismo miércoles, en la sesión de control del Gobierno, Pedro Sánchez hizo una pregunta al señor Rajoy en la que los dos intercambiaron un poco la agenda que yo estaba diciendo, porque le preguntó Rajoy a Pedro Sánchez, ¿y usted, cuando habla de reforma constitucional, quiere hablar de blindar competencias? ¿Usted cree que tiene que haber una financiación diferente para las comunidades autónomas? Pero lo hizo en un tono de interrogación, que no se negaba, no decía, no voy a pasar por aquí, mi partido, mi gobierno no está de acuerdo con esto y lo vamos a impedir, sino que decía, bueno, vamos a hablar de todo esto. Son entonces sospechas, no datos. No, no son sospechas, son hechos. Es decir, si yo veo que se le permite al presidente de una comunidad autónoma incumplir la ley y prevaricar, no es ninguna sospecha, es un hecho que está ahí, otra cosa es no querer verlo. Se está permitiendo prevaricar al gobierno, que es lo más grave que puede pasar en una democracia. Es decir, estamos gobernados por gente que tiene un cheque en blanco extendido por el gobierno para ignorar la ley y para delinquir. La pregunta siguiente va a ser, oiga, ¿yo por qué tengo que pagar impuestos? Agradecemos a Carlos Martínez Correran que nos haya acompañado esta mañana aquí en los desayunos de la televisión pública. Muchísimas gracias a vosotros.